Muy buenas noches para todos. Buenas Buenas noches, noches, profe. profesor. Buenas noches, profe. Bien, entonces pues vamos a iniciar. A ver si nos rinde un poquito el tiempo hoy. Entonces, habíamos quedado pendientes de resolver un caso de estudio respecto a una instalación fotovoltaica autónoma. Bien, entonces, pues como todos ya conocemos, uno de los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta para nuestro cálculo es partir del conocer nosotros nuestros consumos del lugar. Entonces, para este caso, pues propongo yo este ejemplo en el cual nosotros encontramos una serie de equipos: televisor, bombillo, impresora, nevera, lavadora, eh, licuadora y otros equipos que posiblemente que vayan a conectar, como cargadores de celulares, de pronto otro televisor adicional. Entonces establecemos un consumo de otros más o menos de 350 vatios hora. Bien, entonces a todo esto nosotros ya sabemos que le sumamos un factor de seguridad de un 20% adicional y digamos que sumando todos los consumos, nosotros tenemos un consumo total de 2.487 vatios, 0.5 vatios, y con el factor de seguridad de un 20% da 2.985. Para este caso, nosotros solamente vamos a tener cargas en corriente alterna. No vamos a tener cargas en corriente directa. ¿Listo? Todos estos equipos son corriente alterna. Bien. Entonces, como primer paso, conocemos nosotros nuestros consumos promedio. Entonces, no hay, digamos que ningún inconveniente respecto a eso. Ya todos sabemos que eso funciona de esa manera. ¿Listo? El siguiente paso. Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a tener es que tenemos que conocer el HSP, que el HSP son las horas de sol pico, y las características del módulo fotovoltaico que vamos a instalar. Bien. Entonces, para nosotros iniciar con nuestro atlas de radiación solar, pues acá yo les dejo el link, igual la diapositiva se las voy a compartir. Entonces ingresamos a nuestro link y para este caso, digamos que vamos a tomar en cuenta que esto va a ser para la ciudad de Neiva. Entonces vamos a ver qué información nosotros encontramos dentro de nuestra información. Nos vamos acá a promedio horarios, ¿cierto? Nos vamos a tablas y en tablas vamos a ver si encontramos algo de información de ese municipio. Y no. Bueno, entonces planteémoslo para otro escenario. Vamos para Valledupar. Entonces lo vamos a plantear para Valledupar. Y vamos a mirar el promedio horario, el mes de menor radiación, ¿cuál sería? ¿En marzo? Marzo. Tenemos mayo, que está un poquito menor. Tenemos septiembre, que está mucho menor. Tenemos octubre, que está mucho menor. Entonces, para el mes de octubre,
Bien, recordemos que esta información se encuentra en la parte inferior y es el menor valor que nosotros encontremos acá, ¿no? Para este caso sería 4.865 vatios al día, perdón, al promedio al mes. ¿Listo? Este sería el mes de menor radiación. ¿Listo? Entonces con eso partimos nosotros para, para conocer nuestro HSP. ¿Que nuestro HSP cuánto va a quedar? Entonces, para nuestro caso va a quedar de 4.8 horas, que es bastante bueno. ¿Listo? ¿Claro de dónde salió esa información? Sí, eso ya lo hemos visto. Y digamos que yo fui de mi proveedor y mi proveedor me dijo que él tenía módulos fotovoltaicos de 320 vatios de esta marca. Entonces me voy a la ficha técnica de este módulo fotovoltaico. Bien. Y pues vamos a anotar varias características de este panel, ¿no? O sea, uno, pues que el panel tiene una potencia nominal de 320 vatios. Dos, que la intensidad o la corriente de cortocircuito va a ser de 8.63. Y esa información también lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Es para que la tengamos en cuenta esos datos. ¿Listo? Verificamos que para instalaciones fotovoltaicas aisladas vamos a utilizar módulos de 72 celdas. Esas 72 celdas quiere decir que nosotros vamos a tener un voltaje nominal de 24 voltios. ¿Cierto? Y bueno, ahí va, a medida que vamos necesitando datos, pues nos referimos a la ficha técnica. Entonces, continuamos. El tercer paso es conocer las eficiencias de los equipos. Entonces, para este caso, nosotros ya hemos visto que para determinar la eficiencia de las baterías, nosotros íbamos a tener en cuenta si esta lo íbamos a someter a una descarga intensa o profunda o no. Entonces, para nuestro caso, seguimos calculando de un 50% no es una descarga tan intensa, entonces tomamos un 5% de pérdidas en las baterías, entonces la eficiencia de las baterías va a ser del 95%. Para este caso, quiero utilizar un inversor marca Studer, entonces voy a verificar la ficha técnica de ese inversor, a ver cuánto es la eficiencia que me da. Entonces, ahí les dejo el link y nos vamos a el inversor. ¿Listo? A la ficha técnica del inversor. Entonces, posiblemente el inversor que nosotros necesitemos va a estar, va a estar en este rango de los 2.400 a 24 voltios. Eso ya lo defino yo. Pero, digamos que voy a utilizar ese rendimiento máximo y ahí voy a ubicar más o menos la eficiencia del inversor. Entonces, si en el caso que nos llegara a dar los cálculos, nuestros cálculos de 2.000, la eficiencia promedio está en el 94%. Entonces voy a tomar ese valor. Digamos que más o menos yo pensaría que podría servir este. Entonces me voy a esa especificación y vamos a calcularlo con eso. Ya a medida que vamos a esta ficha técnica. ¿Listo? La eficiencia del conductor. Entonces hablábamos que los conductores me permiten máximo una pérdida de energía o se permiten instalaciones fotovoltaicas
o instalaciones fotovoltaicas, es máximo una eficiencia, un aspecto del 3%, ¿bien? Entre el panel y el inversor. Entonces, con esos cálculos que o sea, con ese parámetro que me dan base, que me permiten máximo un 3%, y voy a calcular mis cables para que me dé máximo un 3%, voy a asumir que el conductor va a tener una eficiencia del 97%, ¿no? Entonces, pierdo el 3 y de ahí sale ese valor. Ese sería el paso número 3. 3. ¿Listo? Se me perdió. Creo que alguien quiere ingresar. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la energía requerida. Entonces ya sabemos la formulita, que es esta parte. Y para calcular la energía requerida, entonces, tenemos que tener ciertos consumos promedio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? Acá. Entonces, si nos vamos a nuestros consumos, perdón, la energía requerida ¿a qué va a ser igual? A nuestros consumos en DC más nuestros consumos en AC. Eso dividido sobre la eficiencia del inversor y todo eso dividido sobre la eficiencia de las baterías multiplicado por la eficiencia del conductor. ¿Listo? Que esa es la misma formulita que tenemos acá. Bien. Entonces, acá decían consumos en directa más consumos en alterna, eficiencia del inversor, las baterías, por la eficiencia del conductor. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto habíamos estimado que era el consumo de nuestro sistema? 2.985, ¿cierto? 2.985 es el consumo con el que tenemos que contar. Entonces, digamos que reemplazando la formulita, vamos a decir que los consumos nosotros, consumos en AC, vamos a reemplazar, consumos en DC no tengo, entonces sería 0 pollitos, ¿no? A eso le sumamos los consumos en AC, que esos sí los tengo, que son 2.000, ¿cuánto? 2.985. 85 sobre la eficiencia del inversor, que ya lo vimos en la presentación, que lo determinamos 94. que era 0.94, ¿cierto? Eso lo dividimos nosotros entre la eficiencia de las baterías, que definimos que era 0.95 o 95%, y eso lo íbamos a multiplicar por la eficiencia del conductor, que iba a ser 0.97. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da 2.985 dividido 0. Vamos a resolverlo por partes? ¿Listo? Entonces, 2.985 dividido entre 0.
0.94. ¿Cuánto me da? 31,75. ¿Listo? Entonces acá 0 más 31,75. Eso lo dividimos en cuánto me da. 0.95 por, vaya por pucho, 0,95. La operación anterior, ¿sí la hice bien? 2.985 dividido 0.94. Ok, sí me dio mal. Que no me tomo el punto. Profesor, 1.175, señor. 0.95 por 0.97 da 0.92. Ok. 0.92. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias. Profe, da, 0.94 da es lo que... 0.9215. Ok, gracias. Eso nos da 3.175,53 y ahora multiplicamos 0.95 por 0.7. Ahora, ¿cuánto me da a mí 3.175,53 dividido 0.92? 3.451,66. 400,66. 51,66. ¿Listo? Esta sería la energía que nosotros requerimos. No me quiere cambiar. Esta sería la energía generar con nuestro sistema, asumiendo las pérdidas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí de dónde salió eso? Sí, señor. Ok. Entonces, continuamos. Ya conociendo la energía requerida, Profe, vamos a algo calcular, quedó mal. porque, Es que a mí me da 3.470. pero con todos los decimales, Sí, o sea, un poquito más. pero bueno, es que por decimales sí no debería fallarme tanto. 3.175,53 lo dividimos entre 0,92. No, sí está bien, profe, qué pena. 3.400. Sí está bien. Ah, tres ok, mil cuatrocientos cincuenta y uno. listo. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular nuestros números de paneles que necesitamos para esta instalación. Bien. Entonces, ¿qué nos dice los cálculos de números de paneles? Número de paneles va a ser igual a la energía requerida
dividido entre el HSP por la potencia del panel, ¿cierto? Por, bueno, el coeficiente de generación, que para este caso tomamos 0.9 como coeficiente de generación. ¿Listo? ¿Sí está bien la fórmula? Profe, ¿de dónde sale ese coeficiente de generación? Eso es una constante que se toma, digamos que según como el rendimiento de los módulos fotovoltaicos. O sea, siempre se pone ese valor, ¿sí? Sí, señor. La energía Gracias. requerida es 3.451,66, ¿cierto? Eso lo dividimos, el HSP, ¿cuánto dijimos que quedaba? 4.885 creo. No, el HSP quedaba en 4.8 4.8. horas. ¿Listo? 4.8 por la potencia del panel que elegí es de 320 320. por 0,9. ¿Cuánto me da eso? Volvemos a la parte de abajo. La parte de abajo da 1382.4. 4,8 por 320 por 0,9. 1382.4, ¿sí? 1382,4. Y acá seguimos teniendo 51,66. ¿Listo? ¿Cuánto me da 3.451,66 dividido entre 1.382,4? 2.49. ¿Cuánto? Aproximadamente 2.5. 2.5 paneles, ¿cierto? Pero entonces lo tenemos que aproximar a 3. Tres paneles necesitaría para esta instalación. ¿Listo? Entonces, dentro de este paso, lo que tengo que hacer es trabajar configuraciones nominales, de voltaje nominal, del sistema. ¿Qué configuraciones de sistema, de voltaje nominal del sistema podemos encontrar? Entonces decíamos que podíamos encontrar 12 voltios, podíamos encontrar 24 voltios o podíamos encontrar 48 voltios. Entonces, digamos que mirando las especificaciones de nuestro módulo, nosotros no podemos configurar un módulo de 24 voltios a 12. O sea, no podemos bajarle el voltaje. Entonces descartaríamos nosotros esta de 12 voltios. No iría. Bien. Entonces, trabajaría yo 24 y 48. Entonces, si cada módulo fotovoltaico tiene una especificación de 24 voltios nominales, para configurarlo para el primer caso, ¿cómo lo voy a conectar yo? Voy a trabajar para este caso, para 24. Entonces sé que Profesor, cada panel qué trabaja a pena, 24 voltios. porque
profesor, qué pena, ¿por qué no se puede utilizar el de 12 voltios? Porque el módulo fotovoltaico mínimo me genera 24. No puedo conectar yo un módulo de 24 voltios, bajarlo a 12. O sea, no se puede reducir el voltaje. Lo puedo elevar, pero no se puede reducir. Sí, listo, gracias. Ok. Cada panel entonces es de 24 voltios, 320 vatios. ¿Cuántos amperios habíamos dicho en la ficha técnica? Entonces nos vamos a nuestra ficha técnica y miramos. 5.2. Intensidad de cortocircuito. Acá está. ¿Sí la ven? Intensidad de cortocircuito. Me dice que ese módulo tiene una intensidad de cortocircuito de 8.63 amperios. Entonces, para este caso, me produciría 8. Ay, escucha. Ay, ja, 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 ja. Ya. .63 amperios. Cada uno de estos paneles tiene la misma configuración, ¿no? Bien, para yo garantizar que los módulos fotovoltaicos trabajen a una configuración de 24 voltios, pues como los módulos son de 24 voltios, pues tengo que garantizar ese voltaje. La configuración que me garantiza 24 voltios, que el voltaje se mantenga, es una configuración en paralelo. Y en paralelo yo conecto los positivos con los positivos, ¿cierto? Acá tendría un superpositivo y los negativos con los negativos. Tendría un super negativo. ¿Listo? Entonces, decimos que la configuración en paralelo, el voltaje permanece igual, entonces el voltaje total sería igual a 24 voltios nominales, ¿cierto? La potencia total siempre se va a sumar, entonces tendría yo 320 vatios. 320 vatios por 3, ¿cuánto me da? 960. 960 vatios. Y la corriente total se suma en paralelo, ¿no? Entonces, 8.63 por 3, ¿cuánto me da? 25.89. 25.89 amperios. ¿Listo? Para este caso, es un 9. Para este caso. Bien. Ahora voy a trabajar una configuración con un voltaje nominal a 48 voltios. ¿Listo? A ver si se me van más paneles o qué pasa. Entonces, primero conecto paneles solares hasta llegar a una configuración o hasta llegar a un voltaje de 48 voltios. Entonces, si cada panel solar es de 24, pues tengo que sumar o tengo que conectar 2 paneles solares para que se sumen. ¿Bien? ¿Cómo los conecto para que se sumen? En serie. En serie. En serie. ¿Listo? Entonces voy a conectar mis módulos fotovoltaicos entre panel y panel. Solamente hay un punto de conexión en común. Bien, que sería este. Entonces estamos bien. Entonces, en este caso, pues los módulos son exactamente iguales. Son de 24 voltios a 320 vatios a 8.63 amperios. Cada módulo. Entonces, ¿cuál sería la corriente o el voltaje que circula a través de estos dos módulos, a través de este ramal? Entonces, como sé que el voltaje se suma en este ramal, tendríamos un voltaje
total de 48 voltios. Una potencia total de 640 40 vatios. vatios y una corriente total de... De 8,63 amperios. Exactamente. Entonces, la corriente permanece igual, el voltaje se suma. ¿Listo? ¿Cuántos módulos me dieron? Me dieron en los cálculos 3 módulos. Acá tengo solamente 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues conectar otro ramal. Y conecto tantos paneles necesite hasta llegar al mismo voltaje nominal. ¿Listo? Entonces, como me dieron 3, pues no puedo conectar 3 módulos para 48 voltios. Me tocaría conectar Otro 4 módulos. Acá lo conecto en serie, acá lo conecto en serie. E igual, para este ramal tendría yo un voltaje total de 48 voltios, potencia total de 640 vatios y una corriente total de 8,63 amperios. Bien, como ya tengo 4 módulos fotovoltaicos y pues están conectados de forma independiente, ahora lo que voy a hacer es interconectarlos. Bien. Entonces, ¿cómo los interconecto? Ya no me interesa subir más el voltaje, sino me interesa mantenerlo estable. Lo que voy a hacer es conectar en paralelo de positivos con positivos y de negativos con negativos. ¿Listo? Entonces ya en este caso tendría yo unos voltajes distintos. Tendría un voltaje total, ahora sí, de mi sistema de 48 voltios, una potencia total de 1280 vatios, ¿cierto? Y una corriente total, como la conexión es en paralelo, entonces ya esta corriente se sumaría con esta corriente. ¿Cuánto me da? 16,72 16,72 amperios. ¿Listo? Es un 7. ¿Listo? Entonces, conclusiones. Voltaje de 24 voltios, puedo conectar 3 paneles. Voltaje de 48 voltios, tengo que conectar un módulo fotovoltaico de más, que me incurriría como en costos adicionales. ¿Listo? Y las corrientes en este momento están de esta forma. Esto hace parte del diseño, ¿no? O sea, conectar los módulos fotovoltaicos en las distintas configuraciones para hacer un análisis. ¿Cuánto saldría el cable para 16 amperios, 17 amperios y cuánto saldría el cable para 25 amperios? ¿Listo? Profesor, en el de 48 la intensidad 17,26. 17,26, señor. ¿Acá? Sí, señor, 17,26. Ok, me corrigen porque no ando yo. Entonces, para acá sería 17,26 amperios. ¿Listo? Entonces, hasta el momento tenemos esas dos configuraciones, eso es parte del diseño. Tener los grafiquitos y mirar corrientes y mirar cómo va a ser la distribución. Pues la corriente acá 25 amperios realmente no es tan alta. Podríamos manejarlo con configuración a 24 voltios. A diferencia de 17, pues no es mucha la diferencia en calibres, en costos. ¿Listo? Entonces, primer paso, lo completamos. Bien. Ya calculamos números de paneles.
Profesor, una pregunta. En el mercado actualmente, ¿cuánto está valiendo un panel solar de 320 vatios a 24 voltios? Mercado está en 460, 465 más o menos. Ese está sin IVA, ¿no? O sea, está exento de IVA. Sí, porque en este caso que dice usted, los dos amperajes son muy similares, Sí, pero en cambio ya en el de 48 voltios se incrementaría en 600, en 500.000 pesos del cuarto panel. sí, señor. Sí, puede ser una de las, digamos, de los factores para calcular, pues se me va un panel de más. Ahora vamos a mirar en baterías a ver cómo está el tema, si se me dan muchas baterías de más o cómo sería. A ver qué definimos de la instalación. ¿Listo? Profesor, ¿por qué no se hace la consideración de que todos los tres paneles se conectaran en serie? O sea, ¿por qué no se hace ese ejercicio para ver qué sucede? Pues sumaría voltaje de cuánto. Pues el voltaje sería el mismo. Ah, no, perdón, el No, voltaje sería de 72 voltios. Ajá. 72 voltios. Y pues digamos que en las configuraciones de los sistemas nominales de todas las referencias de los equipos encontramos 12, 24 o 48. Digamos que ya 72 es muy elevado. O sea, no lo trabajaríamos nosotros. Bien. Incluso hay unos equipos que ya casi no se consiguen que trabajan a 36 voltios. Bien. Pero pues a 72 voltios todavía no conozco, o vamos a verlo más adelante, vamos a verlo porque hay unos controladores que sí lo podemos trabajar a eso, pues según las especificaciones. Bien, pero pues ya en un segundo ejercicio lo podemos plantear. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos hasta acá este momento. ¿Qué vamos a hacer? En el sexto paso, cálculo de baterías solares necesarias para nuestro proyecto. Entonces, ¿qué tipo de batería vamos a usar? Entonces, me voy a donde mi fábrica, donde mi proveedor y le digo, vea, ¿qué baterías tiene usted? Y él me dijo que me proporcionaba estas baterías. Acá yo les dejo el link. Entonces, vamos a mirar qué especificaciones tienen esas baterías. Y resulta que estas baterías, primero, me dicen que son de 12 voltios, ¿cierto? Y que trabajan a 150 amperios. Bien. 150 amperios. Ahí, luego. Listo. Baterías de 12 voltios a 150 amperios. ¿Qué más me dicen esas especificaciones? Me dicen que si yo la descargo en 20 horas, me va a entregar 150 amperios, efectivamente. Bien. Bueno, tenemos voltajes de funcionamiento, digamos que tolerancia, el peso, las dimensiones. No trae así nada más en especial. Entonces nos vamos para la curvita de descargas. Entonces, ciclos de vida en relación a la profundidad de descarga. Bien. Y acá pues digamos que está más sencillita. Nomás me dan tres opciones. Me dicen que si yo descargo la batería al 100% con una profundidad del 100%, me va a dar más o menos unos 300 ciclos, de 300 a 400 ciclos me va a dar si la descargo yo al 100%. Si la descargo yo al 50%, si lo observamos acá, me va a dar más o menos 700, me va a dar como 800 ciclos, 700, 800,
como 700 ciclos me va a dar acá. Y si yo la descargo a un 30%, pues me va a dar como 1800 ciclos. Bien. Entonces, para este ejercicio, digamos que lo vamos a calcular. Para que no se me eleve mucho el número de baterías, lo voy a calcular a una profundidad de descarga del 50%. 700 ciclos, ¿cuántos años son? Teniendo en cuenta que un ciclo va a ser una carga y una descarga en un día. Entonces, 700 ciclos, Cerca de 2 años. 700 días dividido en 365, que trae el año, y me da que me dura casi 2 años. ¿Bien? ¿Listo? Según esta tablita, esta batería me va a durar 2 años. Entonces, acá yo propongo que vamos a trabajar una profundidad de descarga a un 50%. Y recuerdan este concepto de días de autonomía, que si llueve torrencialmente, yo tengo que tener en cuenta que la gente no se puede quedar sin energía. Entonces, para que no se quede sin energía, lo que vamos a hacer nosotros es darle un respaldo adicional con baterías. Entonces, para este caso vamos a tomar 3 días de autonomía. ¿Listo? Entonces nos vamos a calcular nuestras baterías. Baterías. Entonces, la energía de las baterías, ¿cuánta sería? Bien, esto nos va a dar en vatios. La energía de las baterías en vatios. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué me dice la formulita? La formulita me dice que es el consumo, perdón, la energía requerida multiplicado por los días de autonomía. Sí. Y todo eso lo dividimos entre la profundidad de descarga máxima, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por un factor de pérdidas, pero como ya lo habíamos calculado anteriormente, ese factor de pérdidas va a ser 1, o sea, un 100%. No vamos a tener pérdidas. Ya las habíamos metido en otros cálculos, entonces no lo tomamos en cuenta acá. ¿Listo? ¿Cuánto es la energía requerida? 3.451.66, ¿cierto? Lo multiplicamos por los días de autonomía. ¿Cuántos días de autonomía habíamos dicho que íbamos a tomar? 3. 3 días, ¿cierto? Entonces, por 3 días. Y eso lo dividimos... Pucha, me fue por arriba. Y eso lo dividimos... Entre 0.5. 0.5. 0.5 y lo multiplicamos por 1, que es el factor de pérdidas. ¿Cuánto me da 3.451.66 por 3? 10.354.98. 1.354.98. ¿Y cuánto me da 0.5 por 1? 0.5. 0.5. 0,5. Ahora, esos 10.353.98 lo dividimos entre 0.5. ¿Y cuánto me da? 20.709.96. 709.96 Sí. vatios. Entonces, eso es la energía que yo requeriría almacenar en las baterías, pero como las baterías vienen en amperios, entonces tengo que pasar todo esto a amperios.
Entonces, como ya nosotros recordamos, voy a trabajar configuración de baterías a dos voltajes, ¿no? También lo voy a probar a 24 y lo voy a probar a 48. Y voy a empezar a dibujar mis baterías. Entonces, para pasar esto a vatios, entonces en la primera opción, que va a ser a 24 voltios nominales, ¿cómo sería la cuestión? 20.709.96 lo dividimos primero en 24 voltios. Ah, listo. Entonces, ¿qué me decía la formulita que veíamos nosotros acá? Me decía que para pasar de eso, de vatios a amperios, pues simplemente cogía los vatios que me dieron y lo dividía sobre el voltaje de las baterías que voy a usar. Entonces, en este caso, lo que me dio a mí para hallar la corriente de las baterías, simplemente cojo la energía que me dio, o sea, esos 20.709.90, perdón, .96 y lo divido entre la configuración del voltaje, que acá lo definimos, que va a ser 24 voltios. ¿Cuánto me da eso? 863 aproximadamente. 873. 63. 63 amperios. Y para un voltaje nominal de 48 voltios, pues la corriente en las baterías sería igual a lo mismo, a los 20.709.96 y lo dividimos entre 48, porque ese es el voltaje nominal que voy a tomar. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me dio eso? 20.709.96 dividido en 48. 431.45 amperios. ¿Listo? Entonces, vamos a conectar baterías según las especificaciones que me dieron, a ver cuántas baterías se me van para 24 voltios y cuántas baterías se me van para 48 voltios. Entonces, Ahí también lo aproximamos a 430. para 24 voltios, ¿cuántos amperios me dio? 863. 63 amperios. Y para 48 voltios me dio 432. 432. ¿Listo? Amperios. Estos son voltajes nominales. Entonces empezamos a dibujar nosotros baterías. Si quiero llegar a un voltaje nominal de 24 voltios y las baterías, como sabemos que nos dieron de especificación, van a ser de 12 voltios a 150 amperios. ¿Cómo tengo que conectar yo? Pues voy a probar conectando dos baterías. Esas dos baterías las voy a conectar en serie para sumar el voltaje. Entonces acá tengo un positivo, acá tengo un negativo, acá tengo un positivo y acá tengo un negativo. Para conectar en serie, entonces hacemos un puente entre positivo y negativo. Y acá tendría yo un terminal negativo y acá tendría un terminal positivo. Como cada batería es de 12 voltios a
150 amperios, 12 voltios a 150 amperios. ¿Cómo sería esa serie? El voltaje se suma, o sea que para esta serie yo tendría un voltaje, para esta serie tendría yo un voltaje total de 24 voltios, ¿cierto? Se suma el voltaje en serie, la corriente permanece Igual. igual a 150 amperios. ¿Me alcanza para llegar a los 863? No, señor. Entonces, seguimos conectando baterías. Si conectamos otra batería, otro ramal de baterías en serie, es menos. Y eso los conectamos a su vez en paralelo. Acá tendríamos ya 300 amperios, ¿cierto? Estas también me dan 150, pero al conectarlas en paralelo se suma la corriente, tendría 300. ¿Me alcanza? No, señor. Entonces vuelvo y conecto yo baterías. En paralelo. Y si conecto otras baterías en paralelo, me dan, ¿cuánto? Le tocaría conectar como 6 450. ramilletes. Conecto otro par de baterías. Y ¿Cuánto pero me daría? se nos irían 12 baterías en 6 paquetes, en 6 series. 600 amperios. ¿Cuántas series? ¿6 6 series? series, 6 series, o sea, 12 baterías. Ok, bien. Pero no se pueden conectar más de 3, profe. O sea, pues por la norma que nos decía. Sí, señor. Sí. Pues digamos que no es que no se pueda, sino que comienza a tener pérdidas el sistema. Acá serían 750 amperios, amperios, amperios. Conectaríamos otras baterías en paralelo. Y acá lograríamos 900 amperios. ¿Listo? Entonces, ese sería el número de baterías que necesito conectar para que mi sistema almacene o llegue a esta corriente. ¿Listo? En 48 voltios. Entonces, ¿cuántas baterías necesito conectar en serie para llegar a 48 voltios? 4 baterías en cada serie. 4 baterías. Más que acá sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. De acá a acá una serie y de acá a acá otra serie. ¿Listo? Entonces, positivo y negativo. El voltaje se sumaría, pero la corriente permanecería igual. O sea que en este ramal tendría yo 150 amperios. ¿Listo? Prácticamente la misma cantidad de baterías, profe. No, el doble de baterías porque son 6 ramilletes de 4. 6 por 4, 24. Recuerden que tenemos que llegar a 432. 432, sí. Igual baterías. Más, menos. Pero ahí hay un factor determinante que es el número de paralelos. ¿Recuerdan?
Recuerdan que el número de Que ahí paralelos podemos conectar, ahí apenas saldrían 3 paralelos, profe. recomendado no es más de 3 paralelos. Acá tendría yo, si conecto este positivo con este positivo acá, sí, la salida, y este negativo lo conecto acá, sería un paralelo. Acá tendría yo 300 amperios. Filtramos otras baterías. Es el mismo número de baterías, ¿cierto? Porque me dan cuántas baterías. Oiga, profesor, ¿y el fabricante o ese fabricante solo tiene baterías a 12 voltios para ese caso? Sí, las más comerciales, sí. ¿Listo? Tendría yo 450 amperios. ¿Cuántas baterías se me fueron acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. En este caso tendría 4 por 3, 12. 12 baterías, pero en este estoy cumpliendo con los 3 paralelos. Oh, epa. Espere. Con este estoy cumpliendo con los 3 paralelos. Entonces, factor determinante, pues el número de baterías es igual. Digamos que en el de 48 voltios, veíamos que en los paneles solares se me iba un panel de más, ¿cierto? Se me iba un panel de más. Pero ya las baterías me determinan cómo lo conecto. 3, máximo 4 paralelos a 48 voltios me funcionaría este sistema. Cumpliendo ese requisito de los paralelos, 4 paralelos máximo. ¿Listo? Acá sería un paralelo, 2 paralelos, 3 paralelos, 4 paralelos, 5 paralelos, 6 paralelos. Vamos que no sería como el ideal. ¿Listo? Entonces, así se nos vaya un panelcito de más, pero estamos garantizando esta parte. La otra opción sería utilizar baterías tipo PZ. Battery by. Vamos a ver qué nos aparece acá. Es battery. By. Vean, no. By battery. ¿Dónde está? Imágenes. By. Estas baterías son baterías de 2 voltios. No quiere cargar. Productos. Entonces acá encontramos baterías OPZ, baterías OPZ, OPZS de 2 voltios. Entonces vamos a ver. Tienen hartas aplicaciones para telecomunicaciones, para sistemas de fotovoltaicos, ¿ven? Estas son recomendadas para aplicaciones fotovoltaicas, plantas de generación de energía, telecomunicaciones. Vamos a ver hojas técnicas de BAE. Así como BAE hay otras marcas, ¿no? Son baterías estacionarias. Y acá me dicen, dentro de las especificaciones, que tengo baterías de 2 voltios a cuántos amperios. Entonces, tengo baterías de 2 voltios hasta 3200 amperios. Tengo baterías OPZ de 2 voltios a 100 amperios. Bien. OPZ, todas. 100, 150, 200, 250. Para este caso, nosotros podríamos configurar un banco de baterías de estas BAE. ¿A cuántos? Para un sistema de 24 voltios,
24 voltios a 863. Tocaría buscar una especificación cercana, que sería una de 900. Bien. Esta de 900 la tengo que mirar. Sería como esta parte, que me da más o menos 1000 voltios, 1000 amperios. Perdón, en C4. 800 amperios. Bueno, podría ser esta. ¿Cómo se configuran estas baterías? Estas baterías, como son pilas de 2 voltios, pues yo las puedo configurar en estas configuraciones. Ahí me dicen que estas son de 2 celdas, o sea, tienen 2 puentes de conexión. Este es de 7 a 12, se pueden conectar de esta forma. Traen distintas formas de conexión. Bueno, hay algunas otras especificaciones. A ver si vemos acá cómo se conectan unas baterías de estas. Como son pilas de 2 voltios, todas van conectadas en serie, ¿se ve? De negativo, positivo a negativo. De positivo a negativo. Entonces no tendría yo ningún paralelo. Este es un banco de baterías, todas conectadas en serie. Profesor, ¿en serie no tenemos inconveniente con el número de baterías que instalemos? No, señor, en serie no. Entonces, una solución que podríamos nosotros plantear es esta. Utilizar baterías de este tipo, baterías OPZ. Necesitaría yo 12 baterías para configurar una conexión a 24 voltios. Entonces, todas en serie. Y listo. Profesor, ¿y la Nos primera quitamos el batería tendría... problema. Si no, pues el costo es muy alto. Profesor, Señor. la primera batería se descargaría igual en el mismo porcentaje que en la batería número 12? Sí. Como están conectadas en serie, pues en serie yo tengo un inicio. En serie, si están conectadas en serie las baterías, digamos 2 baterías, 3 baterías, un ejemplo, y estas están conectadas en serie, la energía circula igual a través de ellas. Como lo coloco el terminal inicial acá, el terminal final acá, el positivo y el negativo, pues la energía tiene que circular a través de ellas, para poder liberar la energía. Entonces todas se descargan de la misma forma, mientras que en paralelo no, porque en paralelo yo tengo que la energía circula nomás a través de estas, y después sí estas, y después sí estas, y después sí estas, y después, y la última se descarga menos que las primeras. Profe, y en cuestión de costos, esas baterías de 2 voltios, a diferencia de las de, de las de 12 voltios, ¿es mucha la diferencia a nivel de precios? ¿O es igual? Sí, más o menos un 40% más, pero que es la cuestión que estas baterías OPZ son baterías que me va a durar mucho más tiempo, ¿no? O sea, me van a durar cerca de los 20 años, según la profundidad de descarga que yo les someta. Entonces, pues costo-beneficio, ¿no? Si con estas baterías, profundidad de descarga del 50% me duran 2 años, puede que estas baterías tipo PZ, con una descarga del 50%, me duren 12 años. O sea que en la ecuación que estamos haciendo podríamos trabajar a 3 paneles solares con baterías de 2 voltios. Sí, conectadas en serie al voltaje que nosotros requerimos, bien sea 24 o bien sea 48, sí se puede trabajar un banco de baterías de 2 voltios, conectadas en serie. Pues digo yo porque pues a 48 se nos iría un panel más, entonces reduciríamos el costo de ese panel, ¿no? Profesor, Sí, una sí, pregunta pero con igual relación. digamos que ya es un costo-beneficio, ¿no? O sea, ya es el tema de si le ofrezco este banco de baterías, promedio de este banco de baterías, cada batería de 150 amperios puede estarme costando 900.000 pesos, ¿sí? Entonces este banco de baterías me puede estar costando
¿Cuánto es? Son 12 baterías. Son 9 millones. Son como, bueno, póngale redondeando, 10 millones de pesos, 11 millones de pesos este banco. Y este banco me puede estar costando 16 millones. Entonces el cliente a primera vista me dice, no, me voy por este porque pues este banco de baterías es más económico. Así lo tengo que cambiar en 2 años. La gente no mira el tema de duración en el transcurso del tiempo. Sin embargo, hay que tener las dos opciones. Se cotiza un banco de baterías de este, OPZ, y se cotiza un banco de baterías de estas, GEL o AGM. Ya es de gustos. O sea, hay gustos y de presupuestos. En todo hay que tener el tema de gama de inversores, gama alta, hay que tener gama de inversores media, gama de inversores baja, y pues ya uno dice, pues si es bajo, vale 2 millones o 1 millón de pesos el inversor, tiene garantía de 2, 3 meses. Si es gama media, ya tiene garantía de 3 años. Si es gama media alta, tiene 5 años. Si es gama alta, tiene 10 años. Y así va subiendo el precio. Pero dice, no, entonces, no, sí, denme el del 1 millón de pesos. Y pues no pierdo uno en el negocio. Es como Bueno, la idea, entonces uno puede tener todos jugar de los productos. pronto con el tema de las baterías y de pronto con el tema del inversor más económico y así. Sí, exactamente, ya es, pues, gustos. Digamos que uno diseña el sistema, podemos diseñarlo a 48 voltios con estas baterías, podría funcionar a 24 voltios o a 48 voltios con estas baterías también. Eh, pues ya depende, es el sistema que plantea uno y costos, pues cotiza uno, vea, cotíceme un inversor a 48 voltios, cotíceme un inversor a 24 voltios y ahí va mirando si el costo de un panel solar, digamos que en una cotización es definitivo o no es definitivo. Profe, una pregunta, ¿las baterías de diferentes voltios se pueden combinar o no se dejan? No, 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 no. Las baterías, al igual que los paneles solares, tienen que ser de las mismas especificaciones, o sea, tanto en potencia como en fecha de elaboración y fabricación y lote de fabricación. Entonces, preferiblemente que sean del mismo lote de fabricación. No puedo conectar yo un sistema, digamos que con diferentes potencias, perdón, diferentes capacidades y diferentes voltajes. Eso es mortal. Las baterías tienen que usted comprar el banco que es. Profesor, una pregunta. Sí, señor. Es que, digamos, yo mirando unos videos sobre, pues, el diseño y el dimensionamiento de los sistemas, ahí hay una fórmula para calcular el número de baterías. Entonces, pues, no sé, o sea, sin necesidad de hacer como esos arreglos ahí, entonces, ¿qué tan práctico es utilizar esa fórmula? Y es, pues, una fórmula sencilla. Entonces, pues, no. Esas fórmulas son prácticas cuando uno ya tiene, digamos que un conocimiento un poquito más profundo respecto a conexiones en serie y conexiones en paralelo. Como estamos en un proceso de aprendizaje, digamos que nada me sirve a mí decir que necesito 6 paralelos y una serie si no entiendo cómo ni siquiera van conectadas entre ellas las baterías. Entonces, por eso, y no, igual en los paneles solares, ¿no? O sea, en los paneles solares me dicen, vea, usted necesita 2 series y un paralelo, y ya. Pero 2 series, ¿cómo? O 2 paralelos, ¿cómo? En proceso de aprendizaje, lo que hace es dibujar, plasmar, para empezar a diagramar, para poder entender cómo van conectados los paneles. Y una vez uno haga un levantamiento de este tipo, cuando uno va a hacer una instalación, tiene que hacer el marcado de los paneles solares y decir, este va a ser el módulo fotovoltaico 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3. Si decido conectarlo así, el 1 va a ir conectado del positivo del 1, va a ir conectado al positivo del 2. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que está conectando y se le olvida.
y si uno no hace el seguimiento de un plano respecto a la instalación, entonces falta un módulo por conectar, conecté de un positivo a un negativo y yo creí que era así. Entonces, por eso se hace este tema de los planos y se hace la instalación siguiendo los planos cuando recién está empezando. Ya después uno lo hace de forma mecánica. Ya digamos que usted dice a 48 voltios necesito, a 48 voltios no puedo conectar 5 paneles, necesito 6, sin necesidad de fórmulas ni necesidad de gráficos. Pero pues por el momento sí es bueno nosotros, digamos que hacer el ejercicio de dibujar las configuraciones de baterías, lo que les estoy mostrando acá, para entender más o menos cómo va conectado el sistema. ¿Listo? Listo, profe. Y pues tenía otra preguntita. Digamos, ¿existe algún software que le permita a uno hacer diseños pues de esos sistemas fotovoltaicos o todavía no hay avances en eso? Sí hay unos software, pero vamos a ver casi que al final, porque necesito yo saber qué aprendieron, de dónde salen las fórmulas y los conceptos, porque esos softwares son tan completos que me botan calibres de cable, me botan tipos de conexión, me bota absolutamente todo. Pero pues Ah, digamos que para efectos prácticos, muy bien. O sea, excelente. O sea, nomás meto las coordenadas y las potencias, consumos promedios y me calcula todo. Pero realmente pues vale la pena saber de dónde sale la información, pues para tomar decisiones de pronto más adelante. de acuerdo, Pero profe. sí, claro que sí lo vamos a ver. Profesor, ¿Listo? Sí, señor. la batería UPZ de 2 voltios, usted hace el cálculo que para llegar a 24 voltios, más o menos una inversión de 16 millones. Si queremos llegar a la configuración de 48 voltios, es el doble de baterías y se duplicaría el costo aproximadamente, ¿cierto? Sí, Eh, en ese sí, tema, señor. por viabilidad y por costos, casi que uno tendería a llevar el sistema siempre a ese voltaje de 24, no sobrellevarlo al de 48. Todo depende. Todo depende porque, digamos, un sistema a 24 voltios, digamos como el que nosotros vimos acá, estos inversores máximo me da una potencia de 2400 vatios a 24 voltios. Si yo requiero ya 4000 vatios, un ejemplo, ya el inversor no va a venir a 24 voltios, ya el inversor viene a 48. Entonces, digamos que ahí sí me obliga a montar un banco de baterías a 48 voltios, porque no consigo inversores de más potencia a 24 voltios. Digamos, Victron. Todo es una relación de equipos. ¿Qué pasó con esto? No me deja. Profe, porque pues ahí se da uno cuenta de que los costos más altos son en baterías. Sí, claro, Sí. total. Uno podría irse a 12 voltios y invertir un poco más, un poquito más en paneles. Sería muchísima la economía, ¿no? Sí, pues depende ya de los consumos que uno tenga. Inversores. Inversores de 3000 a 5000. Entonces, pues vamos a mirar especificaciones. Mira, acá me dicen, consigo inversores de 24 voltios hasta 2000 voltioamperios o 2000 vatios. Pero ya hasta 3000 los consigo a 48. Pero también consigo yo hasta 2000 a 48. Bueno, depende digamos, vamos a mirar este Fénix de 48. Perdón, no me dice qué voltaje. Acá me dice. Modelos disponibles. Descargas. Mirar este inverter. Ficha técnica.
Entonces me dicen, de 3000 vatios, ok, bien, de 3000 vatios lo consigo yo a 24 voltios o lo consigo a 48 voltios. De 5000 vatios lo consigo a 24, lo consigo a 48. Bien. Esto es un criterio de elección, sí, pero también otro criterio de elección es qué calibre de cable voy a necesitar yo para esto, ¿no? O sea, manejemos un calibre de cable, digamos que normal. Vamos a ver cuánta corriente me pide cuando yo le pida 5000 vatios a 5000 vatios a ese inversor. ¿Qué corriente me pediría? Entonces, si tengo 5000 vatios y lo divido entre 24 voltios, me va a dar 200 amperios. Entonces, tengo que buscar un calibre de cable desde las baterías hasta el inversor de que me aguante 200 amperios. ¿Listo? Pero si yo manejo el mismo inversor a 48 voltios, 5000 vatios dividido 48 voltios, me va a dar 104 amperios, la mitad. Entonces, es un calibre de cable menor. Y esos cables son costosos, ¿no? Todo es, además, un cable que me aguante 200 amperios para usted figurarlo y meterlo dentro de una canaleta es complicadísimo. Es complicadísimo, complicadísimo. O sea, figurar un cable tan grueso. Entonces, digamos que no va a quedar tan presentable la instalación. Son criterios, pero pues igual vamos Eh, a calcular todo eso y vamos a ver cómo nos va con los dos eh, voltajes, a ver qué decisión tomamos al final. profesor, pero entonces son criterios, pero como usted mismo lo dice, al meter un cable con un calibre bastante grueso, ya es más complejo. Entonces, por ese tema, casi que uno le tocaría irse por las baterías a 48 voltios, baterías de 2 voltios. Sí, no necesariamente, o sea, digamos que para el sistema, si yo quisiera que durara 12 años o 20 años, sí, pero el costo va a ser muy elevado de esas baterías. Y la gente no entiende eso, o sea, que es una inversión inicial más alta, pero pues al transcurso del tiempo me va a salir más económico. O sea, si yo con este tengo que hacer, no sé, con este tengo que hacer 6 cambios de batería, perdón, con estas baterías tengo que hacer 6 cambios de baterías para llegar a los 12 años. Con esta solamente tendría que hacer una sola inversión para llegar a los 12 años, invirtiendo 9, 11 millones de pesos cada 2 años que programamos la descarga profunda de estas baterías, ¿cierto? A ese tiempo, a 2 años, para llegar a 6 años, a 12 años, necesito 6 cambios de baterías. Invierta usted 11 millones de pesos cada 2 años, a invertir 16 millones de pesos en una de estas. O bueno, incluso podríamos llegar a los 20 millones, póngale 20, 22 millones si fuera el banco de baterías a 48 voltios. Entonces, sigue saliendo más económico, pero la gente no entiende eso. La gente no... Se le hacen los presupuestos igual. Baterías que duran 12 años, baterías que duran 2 años, sale esto, costos. Preferible trabajar una configuración a 48 voltios por el tema de la potencia, pero ya depende del inversor, porque puede que el inversor me dé, no sé, 1500 vatios nomás. Entonces, pues me puedo arriesgar a trabajar un banco a 24 voltios, paneles a 24 voltios. Todo es relacionado, digamos, como la sinergia. Por eso siempre hacemos los cálculos para ambos casos, para ir sabiendo el comportamiento de ambos casos. ¿Listo? ¿Listo? Listo, pues no siendo más por el día de hoy, nos vemos el día viernes entonces y continuamos con lo que nos haría falta, que es energía requerida, paneles, cálculo de batería, al controlador de carga. El viernes vemos controlador de carga, inversor y dispositivos de protección y cables. Y listo para pintura. Hacemos un ejercicio con el recibo de la luz, cómo sería no haciéndolo con tabla de consumo, sino con el recibo de la luz. Y ya, hacemos una evaluacióncita chiquita. A ver si no. Profe, una preguntita. Sí, señor. Uno, o sea, aquí para aprender y para asimilar todo el proceso, pues siempre miramos la cantidad de bombillos y de
televisores y eso, pero cuando ya entremos más a fondo, ya no miraremos siempre